Bien, para definir entonces el símbolo de texto de nuestras etiquetas, volvemos a acceder a las propiedades de la capa y dentro del panel Labels vamos a dirigirnos al espacio correspondiente a símbolo de texto. Fíjense que podemos cambiar la tipografía, podríamos también cambiar el color en el que se muestran las etiquetas, podríamos también mostrarlas en negrita, en cursiva. Nótese que al lado izquierdo tenemos una vista previa de las modificaciones que estamos realizando. Tenemos también la opción de subrayarlo, cambiar el tamaño de las etiquetas y por último definir el símbolo de texto. De esta forma, al acceder a la ventana selector de símbolo, podríamos utilizar textos ya predefinidos, ¿correcto? Con un determinado tamaño, un determinado color. Nótese en la vista previa cómo observaríamos el texto de nuestras etiquetas en nuestra capa. Y así sucesivamente entonces podríamos ir viendo, ir observando cada uno de los símbolos de texto disponibles en esta lista. Tenemos también, fíjense, símbolos de texto de tipo nube con la línea directriz correspondiente, ¿no? En este caso entonces podríamos emplear nuestro primer símbolo de texto. Voy a dar clic en OK. Y fíjense que todas las características del símbolo de texto que acabamos de seleccionar se muestran ya en nuestro espacio correspondiente a símbolo de texto de nuestras etiquetas. Una vez realizados los cambios, proceden a dar clic en aplicar y listo. Podríamos en este caso disminuir el tamaño a un valor de 7 y obtener el siguiente resultado. De esta manera entonces es como nosotros definimos el símbolo de texto que tendrán nuestras etiquetas. Ahora, otra característica muy interesante de las opciones incluidas en el panel símbolo de texto para nuestras etiquetas, correcto, en el espacio de símbolo de texto para nuestras etiquetas, es el hecho de poder acceder a la ventana de edición de símbolos. Vamos a acceder entonces a la opción símbolo y dentro de la ventana selector de símbolo, como ya lo habíamos explicado anteriormente, vamos a acceder a la ventana edición de símbolo. Fíjense, hemos aperturado la siguiente ventana de edición, la cual contiene diferentes opciones y también cada una de estas incluidas en diferentes pestañas. Primero tenemos nuestra pestaña general. En esta pestaña general nosotros podemos cambiar la tipografía, el tamaño, las diferentes opciones que ya habíamos visto al inicio en nuestro panel principal de etiquetas. Sin embargo, también tenemos la opción de poder agregar un desplazamiento en el eje X, es decir, a qué distancia se va a encontrar la etiqueta respecto a nuestra entidad. Por ejemplo, podría agregar un valor de 10 y fíjense cómo nuestra etiqueta se desplaza de la entidad que estamos etiquetando. Podríamos también asignar un desplazamiento en el eje Y con el mismo valor. Tenemos también la capacidad de poder definir la ubicación de nuestra etiqueta, ya sea en el centro, en la siguiente ubicación, right o left. Por otro lado, contamos con la etiqueta. De esta forma,
podríamos trabajar en función a una posición de texto normal o superscript o subscript, ¿correcto? En este caso vamos a considerar la opción normal. Tenemos también la opción de especificar el espaciado entre caracteres. Por ejemplo, en este caso tenemos un valor predeterminado de 1. Podríamos cambiarlo a 10 y fíjense cómo el espacio entre carácter y carácter correspondiente a nuestro texto va aumentando. Vamos a cambiarlo así. La pestaña formato de texto. Como su mismo nombre lo dice, en esta pestaña podemos especificar el formato que tendrá el texto de nuestra cuenta. Podríamos cambiarlo a 100 y nótese la diferencia en nuestra ventana de vista previa. Asimismo, tenemos también la opción de poder extender nuestro texto. Vamos a regresar al valor de 1 respecto a el espacio entre caracteres y a continuación pueden modificar los valores correspondientes a este parámetro. Ahora vamos a continuar con la pestaña de texto avanzado. En esta pestaña, como opción, vamos a modificar el valor correspondiente a la extensión de nuestros caracteres. Y a continuación vamos a modificar el valor correspondiente a la extensión de nuestros caracteres. Podríamos cambiarlo a 200 y fíjense cómo el texto de nuestra etiqueta empieza a extenderse. Podríamos cambiarlo a 600 o simplemente dejarlo con el valor predeterminado, 100. Tenemos también la opción de poder especificar el espacio entre palabras, ¿correcto? En el caso de que el texto de nuestras etiquetas esté compuesto por más de una palabra, entonces, como su mismo nombre lo dice, podemos adicionar al símbolo de texto de nuestra etiqueta características avanzadas, ¿correcto? O la asignación de un background o fondo de texto, obteniéndose el siguiente resultado. ¿Qué podemos modificar? Podríamos ingresar a sus propiedades y en esta nueva ventana tenemos otras subopciones, las cuales van a variar en función al tipo que escojamos en la siguiente barra desplegable. Por defecto tenemos la siguiente y en esta podemos especificar si utilizar la siguiente forma de símbolo de texto con fondo. Fíjense que se está añadiendo también una línea directriz, ¿correcto? Generándose de esta manera los famosos símbolos de texto de tipo nube o de tipo llamada. Justamente ese es el nombre que se especifica en la opción predeterminada dentro de la lista tipo, ¿correcto? Los símbolos de texto de tipo callout o de tipo llamada. Para ser más claros, tolerancia de la línea directriz. Por defecto tenemos el valor de 15. Podríamos cambiarla. De hacerlo, simplemente especifiquen de manera manual el valor que ustedes crean conveniente. Se entiende que si nosotros estamos posicionando el texto de nuestra etiqueta a una distancia menor que la especificada en esta tolerancia, no vamos a poder observar las líneas directrices. Por lo contrario, si el desplazamiento que existe, el espacio que existe, la distancia que existe entre nuestra etiqueta y la entidad etiquetada es mayor a la tolerancia que estamos especificando, nosotros sí vamos a poder observar convenientemente estas líneas directrices. Ahora, de manera adicional, podemos modificar los márgenes, ¿correcto? Los márgenes que posee o que existe entre el fondo, el borde de nuestra nube y el texto de nuestra etiqueta. Por defecto se tiene estos
con ventana, nótese que esta modificación de valores se está dando en puntos, en unidades de puntos, ¿correcto? Sin embargo, ustedes pueden cambiar las unidades en base a las cuales trabajar. Voy a dar clic en OK, ¿correcto? Y finalmente entonces tenemos la pestaña Mask o máscara. En esta pestaña, como su mismo nombre lo dice, tenemos la opción de especificar o asignar un halo al texto de nuestra etiqueta. Tenemos la capacidad de poder aumentar el tamaño de dicho halo o disminuirlo. Asimismo, tenemos la opción de poder cambiar el símbolo con el que se muestra este halo. Por ejemplo, podríamos cambiarlo al siguiente símbolo caracterizado por un color celeste. Y noten el cambio dentro de nuestra ventana de vista preliminar. En este caso, nosotros vamos a cerrar, no vamos a generar ningún halo. A continuación voy a dar clic en OK. Antes, hace unos momentos. Correcto, hemos establecido a manera de ejemplo un desplazamiento de 10. Voy a dar clic en OK. Clic en OK nuevamente. Y ahora sí, clic en aplicar. Bien, tenemos entonces el siguiente resultado. Nuestras etiquetas, el texto de nuestras etiquetas se muestra con un fondo o un background. Sin embargo, no podemos visualizar nuestras líneas directrices. Para ello